Hola, hola, mis amigos y hermanos Maranata. Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su programa, Punto Central. Un conversatorio donde analizamos las ideas principales que nos deja la lección del folleto Escuela Sabática. Hoy nos corresponde hablar sobre el punto central de la lección número 7, titulada Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y quiero empezar presentando a nuestro buen amigo Abner Sandoval, quien nos acompaña el día de hoy. Amigo, bienvenido. Hola Johnny, ¿cómo estás? Queridos amigos, es un gusto saludarles en el nombre del Señor y esperamos que el Señor nos pueda acompañar también ahora que vamos a repasar el punto central de esta lección. Y esta lección, amigo, ha tenido, puntos importantes, muy bonitos que hay que estudiarlos, pero para eso, amigo, vamos a empezar con pie derecho con una oración. Ayúdanos, ¿Sí? amigo Abner, con una oración para empezar esto. Claro. Gracias, oremos. Padre Santo, el día de hoy nos encomendamos a ti. Pedimos tu dirección, pedimos sabiduría y tu Espíritu Santo, porque anhelamos conocerte más profundamente. Gracias por el estudio de esta semana y gracias porque tú nos dejaste tu palabra para que aprendamos y te conozcamos un poco más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, voy ahora sí a compartir pantalla con lo que a mi punto de vista es el punto central de esta semana, que está en Josué 8 del 30 al 35. Dice la palabra de Dios. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés lo había mandado a los hijos de Israel, como es escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto de Jehová, y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y aquí me dice el 34, que dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Vemos pues aquí, amigo, que el Señor había instruido a Moisés que tenían que hacer esto, edificar un altar en cierto lugar. Y allí tenían que escribirse la ley, hacer un recordatorio, una especie de renovación. Es interesante, amigo, que se menciona que justo en ese lugar era un valle, tenía el monte Ebal de un lado, el monte Gerizim de otro lado, y era que había una acústica perfecta. O sea, era como como un salón, como una especie de teatro, de mausoleo, como quieres decirlo, ¿no? Un salón donde se escuchaba fuertemente. Y algo importante que yo quiero mencionar es que dice ahí que se leyó la ley de Moisés, o sea, no solamente fue el decálogo, porque la ley de Moisés, o mejor dicho, la ley que Dios le dio a través de Moisés a su pueblo, es un conjunto de leyes. Yo te voy aquí a compartir la cita. Esta cita, mira lo que dice respecto a esta parte. Este es el comentario bíblico. Dice así, la palabra aquí traducida como ley es Torah. Es un término general que se aplica a toda la instrucción dada por Dios, no solamente al decálogo o los 10 mandamientos. Aquí se refiere específicamente a la voluntad de Dios revelada a Moisés. La ley de Dios es un reflejo de su voluntad. Mira, es interesante que en la Torah hay 613 mandamientos, no 10, 613. 248 son positivos, que es lo que se debe hacer, y 365 son negativos, o lo que no se debe hacer. Sumado dan los 613. Los 10 mandamientos son, digamos, la carta de presentación, donde se resumen los 613. Es bien interesante mencionar este punto, amigo, porque regresando a esto, nos dice que fue eso lo que aquí se escribió. No se escribieron los 10, se escribió toda la ley que Dios le dio a Moisés, le reveló a él. O sea, estos 613. Mira lo que sigue diciendo. Esta ley debía escribirse en forma de legible y ubicarse en un lugar bien visible, como recordativo perpetuo del pacto entre Dios e Israel. Hoy podemos tener la voluntad revelada de Dios en nuestros hogares. Israel no tenía este privilegio. Por eso, las mismas piedras del campo debían proclamarla para que todos los hombres pudiesen leerla y no olvidarla. Porque, Abner, nosotros, qué fácil queda olvidarnos de la voluntad de Dios. Yo ahí, Johnny, entiendo el sentido de la cita que acabas de mencionar. Sin embargo, yo haría esta aclaración basándome en el libro capítulo 3 y 4 de Gálatas, que la ley no es el recordativo perpetuo del pacto.
La ley es el ayo que nos lleva a Cristo, quien es el pacto. La ley es el tutor, es el maestro que nos conduce a Cristo. Amén. Y es más, también nos dice que nos revela el pecado, nos muestra qué es el pecado. Correcto. Para que acudamos al único garante que nos puede perdonar los pecados. Así es. Entonces, en esta lección creo que esa aclaración es muy importante para que no entendamos erróneamente el pacto, ¿no? El pacto no es la ley de Dios. No, por supuesto que no. La ley de Dios no es el pacto, es el pacto. La ley de Dios es el carácter. Ese carácter es revelado a nosotros para que nosotros nos demos cuenta que no estamos a la altura y que no vamos a poder estar a la altura por nosotros mismos. Por eso necesitamos acudir a Cristo Jesús para que Él nos transforme y nos dé su justicia. Justicia, que nosotros la vemos en Hebreos capítulo 8 y 9, justicia que ahora mora en nuestro corazón, porque dice, pondré la ley en tu corazón, Jeremías 32, que se repite en Hebreos 8 y 9, pondré la ley en tu corazón. Entonces, esa justicia, Cristo la coloca ahora dentro nuestro, pero Cristo la coloca. Entonces, el pacto no es la ley. El pacto que hace Israel con Dios, que es llamado el pacto antiguo, es el pacto en donde Israel escucha la ley y dice, yo la voy a cumplir. Ese es el pacto antiguo, que es el pacto de muerte. ¿Por qué? Porque cuando yo digo voy a cumplir la ley y no la cumplo, entonces soy sujeto de muerte, ¿ya? Porque pecado, y el pecado me lleva a la muerte. Y eso es justamente lo que en esta lección vamos a explicarlo y avanzar más con esto, porque es bien importante lo que mencionas. Jeremías 31 menciona lo que es el pacto renovado, que en el Jeremías 32 se lo llama pacto eterno, porque es un pacto que siempre Dios quiso tener con sus criaturas. Me parece interesante, amigo, que Dios revela su ley o nos da su ley por causa de que nosotros olvidamos qué es el amor. Olvidamos quién es Dios, olvidamos quién es Él. Eso pasó inclusive en el cielo, amigo. ¿Recuerdas? Dice que los ángeles no conocían que había ley, hasta que apareció el enemigo y dijo, espérate, hay una ley, que eso, que lo otro. Dijeron, cierto, hay una ley. No sabía, o sea, porque yo vivía el amor. Yo practicaba el amor, o sea, ellos desconocían eso porque confiaban plenamente en el Padre y en su comandante, que era Cristo Jesús. Confiaban plenamente, eso hacía que ellos vivan confiados, mas no estén obligados a. Nunca se sintieron obligados porque había una confianza absoluta. Ahora, mira esta otra cita, porque recuerda que en Josué 8:32 decía que se hicieron sacrificios de paz, o de víctimas pacíficas, decía el texto, perdón. Y aquí dice que eran ofrendas de paz. Y mira lo que dice, ¿qué hacían esas ofrendas de paz? Dice, recordaban el amor, la misericordia y la gracia con las cuales Dios recibe al que se arrepiente. En el altar de piedras enteras, Dios y el hombre se encontraban. O sea, este era el propósito. No era solamente recordarte, mira, si tú haces de esto, no, va a tener maldiciones, o si haces de esto, bendiciones. El propósito era encontrarse, que haya una comunión entre Dios y el hombre. Allí se efectuaba la reconciliación y comenzaba una nueva vida. Porque el pacto, amigo querido, te lleva a eso, a una nueva vida, a vivir en Cristo y que Cristo vive en ti. Amén. Sabes, Johnny, que para mí en esta lección, para mí el punto central se puede resumir en una frase sencilla. Obediencia simple. Nosotros vemos varias acciones de obediencia. La primera que nosotros vemos en el folleto, ¿no?, de escuela sabática, que empieza a recapitular cuáles fueron las acciones que el pueblo realizó luego que cruzó el Mar Rojo y empezaron a vencer a los cananeos, es la circuncisión del pueblo. Luego se habla de los altares, se habla de la escritura, como tú mencionaste en la ley, la Pascua. Pero yo hay algo interesante. Y lo interesante es que cada una de estas cosas fueron mandatos de Dios. Todos fueron mandatos de Dios. La circuncisión, porque no habían sido circuncidados. La Pascua, porque ya estaba establecido así desde el inicio de la Pascua, cuando el pueblo de Israel salió desde Egipto. Y cada una de estas acciones fueron solicitadas por Dios. ¿Por qué esto es importante mencionar? Déjame contarte una anécdota. Cuando yo estaba colportando en algún momento, recuerdo que había una persona
que nos decía, tenemos que arrodillarnos y orar a las 4 de la mañana hasta que nos duelan las rodillas para que Dios nos bendiga en ese día. Ok. Entonces, claro, empezamos a tratar a Dios como un Dios que exige dolor, que exige acciones de nuestra parte para que Él se compadezca de nosotros. La historia en el Israel antiguo, luego en otras, los cananeos, inclusive nosotros vemos en los aztecas acá, los mayas, los incas, ellos antes de la guerra sacrificaban personas o sacrificaban animales o etcétera. Hacían alguna cosa para conmover a su Dios para que les ayude a ganar la guerra. En este caso, es claro que no es así. El pueblo de Israel no está motivado para agradar a Dios y que de esa manera Dios los pueda bendecir. ¿Vamos a entender? No Bien. se trata de eso. Y nosotros hoy, es una lección grande para nosotros también hoy. Nosotros no damos el diezmo para que Dios se compadezca de nosotros y nos haga más ricos. Nos No es bendiga, así. sí. De acuerdo. No es así. No vamos a la iglesia para que Dios pueda bendecir mi hogar. No es así. No es así, amigo. Hay Entonces, incluso, amigo, un discurso de la prosperidad. correcto, correcto. Eso es un evangelio de un Dios que requiere algo para ser bueno. Y no Si es así. tú haces algo, si tú haces algo, entonces yo soy bueno. Pero en esto nosotros vemos claramente, porque si no estuviera registrado la solicitud de Dios, entonces podríamos pensar, ellos se circuncidaron y por eso Dios se compadeció y pudieron conquistar Canaán. Pero no fue así. Él les dice, yo te pido que te circuncides porque no están circuncidados, muchachos, tienen que circuncidarse. No están circuncidados, nada más. No, pero no están circuncidados, circuncídense. La Pascua, no, pues se acuerdan que la fecha en la que ustedes tienen que hacer la Pascua, háganla. Es una obediencia sencilla, una obediencia de un niño, ¿no? Como tú mencionaste, los ángeles lo hacían porque confiaban en Dios, no porque esperaban ganar algo. Entonces, para mí el punto central es ese. ¿Y dónde yo puedo encontrar que la obediencia sencilla es como un niño? Cuando está en medio de la guerra, pues Johnny, ¿no? En medio de la guerra, de detenerse y circuncidarse es una cuestión brava. Voy a estar débil muchos días, ya eran grandes. Vamos a estar débiles, ¿cuántos días? 20, 30 días hasta que pase la fiebre. Expuestos. Expuestos. Es una cuestión de confianza. No es una cuestión, otra vez, Johnny, no es una cuestión de agradar a Dios para que me permita entrar, porque la promesa ahí estaba. Por eso es importantísimo que nosotros reconozcamos el pacto. Decir Total. que me dio la ley que ese es el pacto, ese no es el pacto. El pacto era que ellos van a entrar a la tierra de Canaán y que ellos van a ser su pueblo y Él va a ser su Dios. Estaba prometido y nosotros vemos en Éxodo 6 que el Señor les dice, yo los voy a llevar, nada más. Éxodo 6 dice, el pueblo no escuchó, no quiso escuchar. Entonces ya estaba prometido, ellos no necesitaban circuncidarse para ingresar a Canaán. No era esa la razón por la cual ingresaron. Ellos ingresaron por gracia de Dios. Pero cuando hay que obedecer, hay que obedecer. Y como un niño, Israel tuvo que decir, me voy a poner débil, pero bueno, no pasa nada, Dios, ya estamos acá. 40 años vencimos a tanta gente y no estaban circuncidados, Johnny, ¿te acuerdas? No estaban circuncidados y vencieron a todos los que estaban alrededor de Canaán, antes del Jordán. A todo el mundo lo vencieron y no estaban circuncidados. Entonces, la obediencia a Dios no es para ganar algo. La obediencia a Dios es porque Dios sabe lo mejor para mí, nada más. Y de ahí hay razones, podemos entender a Dios, pero la motivación es simple. Yo confío en Dios. Y Él te hace obediente. Sí. Por nosotros mismos es imposible. Él nos capacita, Él es quien nos transforma y es Él quien nos hace obedientes. De hecho, de eso del pacto. El pacto eterno es, yo voy a escribir mi ley, no ustedes. Yo escribo mi ley en su mente y corazón. Eso dice Dios. Dice, todo el mundo me conocerá. Nadie vendrá a decir, ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Y ahí es lindo, porque la promesa del pacto es, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí se cumple. Esa es la promesa del pacto. Porque Amén. es un pueblo entregado a Dios, es un pueblo donde, brother, respiran amor, viven amor. No están forzados, no están obligados, disfrutan de Dios, disfrutan de las maravillas de Dios
Y aunque haya problemas o haya dificultades, hermano, eso, digamos así, como que les resbala. Porque saben que si Dios está con ellos, brother, Dios va a encontrar la solución al problema. Eso es lo que Dios buscaba siempre. Ahora, déjame compartirles, amigo, esta cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Dice aquí la cita: Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura traerlos más a sí mismo a fin de revelarles mejor su voluntad. Es lindo porque estamos hablando aquí de que Dios reveló, Dios dio su ley. En su ley es su carácter revelado, es su voluntad revelada. Y ahí podemos encontrar quién es Dios, cómo es Dios. Y aquí vemos que el propósito de Dios es que el mundo entero conozca quién es Dios a través de su pueblo. Y es lo que Él espera. Este era su propósito cuando libró a Israel de Egipto. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Sigue diciendo: Dios se comunicó con los hombres y para que su palabra permaneciera siempre clara y visible en sus mentes, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos la ley que había dado en el Edén y que era el trasunto de su carácter. Dios ahora para con nosotros, Abner, mira, Dios ha llamado a sus hijos en la actualidad para que realicen esa misma obra. Les ha revelado su voluntad y requiere que ellos le obedezcan. Pero como hemos hablado, amigo, Dios nos revela su voluntad, pero cuando uno se entrega y uno se rinde, es Él quien nos hace obedientes. Y allí, al rendirnos a Él, ahora sí vivimos su carácter, vivimos su vida y su carácter se refleja en nosotros. Eso es lo lindo del Evangelio, amigo. Así es el Evangelio. Amén, Johnny. Yo creo que el Señor estaba enseñando al pueblo de Israel la confianza, no solamente en que Él los iba a ingresar a Canaán, sino también en que Él podía transformar su corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco y recibo inmediatamente una recompensa, empiezo a confiar un poco más en la obediencia. No sé si me hago entender. A veces digo, obedezco. En lo que yo puedo lograr. Claro, a veces digo, obedezco y me va mal. Es como que, empiezo a dudar, ¿no? El corazón del ser humano es demasiado débil. Pero cuando recibo la recompensa rápidamente, que no es así siempre y no necesita ser así. Pero Dios, en su misericordia, dice: a ver, muchachos, circuncídense y yo los protejo. Nadie les va a hacer frente, tranquilo. Pasó eso, literalmente pasó eso. Como obedecieron, Dios los protegió. Pero otra vez, la intención de Dios no era decirles: yo los voy a meter porque se circuncidaron. No, esa era la promesa de Dios. Les estaba enseñando a ser obedientes. Les estaba enseñando a confiar en Él, ¿no? Y al final ellos podían ser una luz, que es a lo que los llamó, a ser sacerdotes del mundo, ¿no? Y eso es lo que nos llama a nosotros, amigo Johnny. Nosotros, conforme vamos madurando espiritualmente, tenemos que entender que la obediencia no requiere necesariamente la recompensa que nosotros queremos y la recompensa que nosotros esperamos. Recordemos de esto, no es que la obediencia siempre va a traer la recompensa que yo espero, pero si yo aprendo a obedecer ahora, ni siquiera la muerte me va a mover de la confianza que yo puedo tener en Dios. Ahora, un punto muy importante que tú mencionaste es que eso es lo que Dios pide de nosotros. Porque mira lo que dice aquí la hermana White en el tomo 1, Somos para la Iglesia. Vi que el Israel de Dios debe levantarse y renovar su fortaleza en Dios, reafirmando y cumpliendo su pacto con Él. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que renovemos el pacto, que vayamos a Él para que Él haga sobre nosotros. La codicia, el egoísmo, el amor al dinero y el amor al mundo compenetran todas las filas de los observadores del sábado. Estos males están destruyendo el espíritu de sacrificio entre el pueblo de Dios. Muchos han quitado su sacrificio del altar de Dios. Aman al mundo, desean sus ganancias y a menos que se produzca en ellos un cambio completo, perecerán con el mundo. Termina esta cita diciendo: se deben hacer sacrificios para Dios. Hay que negarse al yo por amor
a la verdad. Amigo, eso es lo que Dios pide de nosotros. Morir al mundo y amar la verdad. Sí, querido amigo, mira, yo para decir mis palabras finales, ¿no? Respecto a este punto central, yo creo que la confianza en Dios requiere sacrificios, requiere sacrificios. La hermana White es clara. Ahora, la palabra sacrificio puede ser entendida de muchas formas, ¿no? Para algunos será solamente malas noticias, para algunos sacrificio significa infelicidad. Lamentablemente solamente se ocupa esta palabra sacrificio en términos negativos para la religión. Pero amigo, cuando nosotros iniciamos un emprendimiento o trabajamos en un lugar donde nos va bien, nos pagan bien, también se requieren sacrificios. También se requieren sacrificios. En todos lados se requiere sacrificio. En cualquier teología, amigos, hay sacrificios. Pero en la teología verdadera, el sacrificio tiene una connotación positiva. ¿Cuál es? Y mejor hablemos con ejemplos. Pablo hizo sacrificios, sí, un hombre con plata, un hombre con estatus, hombre con poder no solamente financiero, poder bélico. ¿Te acuerdas? Él tenía soldados que iban con él para matar cristianos. Entonces, un hombre con poder hizo un sacrificio, pero el sacrificio de Pablo, a él lo transformó en un hombre feliz, ¿no? Cantando en la cárcel, alabando a Dios porque le picó una serpiente cuando naufragó y lo estaban llevando preso. Es otro nivel, amigo, de sacrificio. Entonces los sacrificios, el sacrificio que hizo Israel, si bien es cierto fue doloroso, que te circunciden ya cuando eres adulto es terrible, pero el sacrificio de Israel fue un sacrificio con gusto, querido amigo, ¿no? El dolor pasa rápido. No existe un mal que dure 100 años, dice un refrán popular. No existe dolor que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Uno de los dos gana. O el cuerpo pierde o el dolor se acaba. Pero no existe un dolor que dure 100 años. Entonces el sacrificio para el Señor es un sacrificio distinto. Un sacrificio que tiene una connotación positiva. Y sí, hay que hacer sacrificios. La obediencia requiere sacrificio, requiere renunciamiento por nuestro bienestar. Y estar dispuesto a hacer sacrificios por Dios y encontrar esta felicidad, yo creo que, amigo, es la cúspide del cristianismo. La cúspide, porque todos estamos atrás de la recompensa. Todos los cristianos. Hay miles de millones de cristianos en el mundo, amigo. Todos estamos atrás de la recompensa. Ahora, estar atrás del sacrificio es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que el sacrificio vale la pena y es necesario. Y interesante porque Jesús en Mateo 16 dijo a sus discípulos que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. O sea, todo está en rendirse a Él. Recuerda, antes de eso Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora lo que nuestros amigos deben estar preguntándose es, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo alcanzo eso? Lo que tú mencionaste, Abner. Bien, yo quiero compartirles esta cita del Camino a Cristo, que es uno de mis libros favoritos, que se encuentra aquí en el capítulo 3, que dice así. Aquí está la aplicación, amigos. ¿Cómo alcanzar esto? Dice aquí la hermana White. Jesús dijo, yo, si fuere levantado en lo alto sobre la tierra, a todos lo traeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. ¿Cuál es la clave? ¿Qué hay que hacer? Contemplar. A medida que el pecador lo contempla, el amor de Cristo nos enternece. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero siempre que animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es
el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Aquí está la clave. ¿Cómo es posible de ser obedientes? ¿Cómo es que lo hacemos? Mirando a Cristo, contemplando a Cristo, mirando su cruz, contemplando a aquel que fue traspasado por sus pecados. Entonces de allí el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos inunda y el mandamiento se graba en la conciencia. Abner, eso es lo que yo siempre he querido. Ahora, termino con esta cita del mismo libro, Camino a Cristo. Y eso está en el capítulo 8, que se titula El secreto del crecimiento. Y dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como será transformado a su semejanza. Ahí está la clave. Contemplarlo a Él. Amigo, esa es la clave. Contemplar a Cristo. Al contemplar a Cristo, podemos ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen por medio del Espíritu del Señor. Eso dice 2 Corintios 18. Y hacia allá tenemos que mirar. Puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fija tus ojos en Cristo. Bien, amigo, creo que con esto hemos dicho todo, el punto central. Y pues, amigos queridos, esperamos también que usted haya sido bendecido con este comentario. Y esperamos a usted, le animamos a que pueda compartir este programa, darle me gusta también. Y así poder llegar a más personas. Abner, también gracias por acompañarnos. Dios mediante, estaremos de aquí la próxima semana. Hasta ese momento, Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, amigos. Dios los bendiga.